va a ser una de las mujercitas del rey. Ella pudo decir, ¿y qué otra? Pa? Si no puedo ser bendecida por otro lado, pero no dijo así. Digo, ¿saben qué? He descubierto que dentro de mí hay un potencial tremendo y que yo puedo ayudarle al pueblo y puedo también servirle al Señor. He descubierto que hay algo más grande para mi vida, que no es simplemente conformarme con la historia que tengo hasta ahora. ¿Te has conformado con lo que tienes hasta ahora? Porque eso fue lo que te enseñaron, porque así te criaron, porque la condición en la que estás es tan delicada que tienes miedo de dar el paso y perderlo todo. Y no dice Pablo que lo perdió todo. Pero cuando entró a Cristo, en el momento le debe haber dolido, pero cuando entró a Cristo, le fue tomado por basura. ¿Sabe cómo? Mire, ¿sabe cómo se puede tomar algo por basura? Piensa, si usted tiene un buen carro, una buena casa, si tiene algo pero que a usted le encanta, ¿en qué momento usted lo puede tomar como basura? Cuando viene algo muchísimo mejor. ¿Recuerda su primer carro, pues? Y usted ve, se acuerda de su primer carro, ese pichirilo viejito, feíto, y le hace usted, pero para usted el cielo, cuando ya vino el nuevo, ¿cómo lo vio? No, hombre, yo que decía que era bueno este carro y me dejó 10 veces. Y este otro, justo esa fue la transición que tuvo Pablo. Y justo esa es la transición que debemos tener usted y yo en todo lo que tenemos. Así es, amén. Entonces, ya no culpemos a nada ni a nadie. Seamos responsables de nuestras determinaciones. Así es, amén. Esther descubrió un liderazgo. Esther debió ser pasada por esa situación para activar una bendición mucho mayor. Quiero decirte algo, lo que estás pasando hoy en día es justo lo que necesitas para activar algo diferente que va a llegar a tus manos. Abraham, mire, le dijo el Señor, y serás padre de naciones. Y le dijo, te daré un hijo. Y después le dijo, serás padre de muchas naciones. ¿Qué le era más fácil a Abraham creer? ¿Que iba a tener un hijo o que iba a ser padre de muchas naciones? Que iba a tener un hijo. ¿Qué te ha dicho el Señor? Mire, hay gente que se me acerca y me dice esto. Mire, pastor, a mí el Señor me ha inquietado o me ha dicho que yo voy a llegar a tener esto y lo otro ministerialmente o materialmente, pero bueno, ya llegó algo, pastor, ¿qué es esto? Y yo creo que a lo mejor eso era. ¿Creíste en tu primer hijo? ¿O creíste en las naciones que Dios te da? Si Abraham no creía en las naciones, no podía tener ni siquiera el primer hijo. ¿Sabe por qué? Porque se iba a quedar con el primer hijo y no iba a trascender en las naciones. Así muchas veces nosotros decimos, Señor, dame una empresa grande, Señor, dame algo grande, y de repente tenemos un negocito pequeño que nos da para 2 tortillas al día. Amén, Señor. Esto era entonces lo que tú dijiste, no era eso. Si usted, ¿qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que Dios le prometió? Entonces, ¿por qué se conformaron con lo que pidió? Un ministerio grande, Señor, una gran bendición, y apenas comenzó con el primer don o talento que Dios le dio, y ya es la mamá de Tarzán, y ya todo, ya alcanzó la cúspide. El Señor dice, ¿y a qué horas? Si apenas va comenzando esto. Señor, y yo quiero una familia y esto y lo otro, y ya se casó y tuvo un hijo y vive infeliz y dice, bueno, yo quería familia, familia tengo. Cuando el Señor dice una familia feliz, es lo que te prometí, no solo una familia. Y Señor, yo quiero mi esposo ya, y le doy un esposo, y bueno, ni modo, no es ni muy sacerdote, ni muy camao, ni elote, pero al final el sacerdote pedía, el Señor dice, sacerdote te prometí, no marido. Señor, me quiero casar, dame esa mujer, y esta es la que voy a agarrar, porque de todas formas el Señor dice, ¿cómo dice mi palabra? Ayuda idónea, no pedazo de carne.
¿Por qué te conformas con menos? ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí, amén. No se conforme con lo que tiene. Y si muere, pues que muere. Pero en el intento y no en la depresión. Elegimos en qué vamos a morir. Pero Dios siempre nos va a bendecir. ¿Sabe qué es lo que me llamó la atención? Que cuando el Señor le dio la palabra a Moisés, esto le va a causar risa, pero es una realidad. Le dio la palabra a Abraham y le dijo: serás padre de muchas naciones. Y le dijo: Señor, yo podré. Sí, tú podrás. Bueno, si tú dices que puedo, entonces puedo, le dijo el Señor. Pero también le habló a Sara. ¿Y qué le dijo? Sara, van a tener un hijo. ¿Y sabe qué le dijo Sara? Mire, le dijo así: conoceré de nuevo a mi marido. Mire, hay una cosa ahí increíble, porque ¿qué estaba pensando Sara? Pues en el hijo de las naciones o en el proceso. ¿Sabe por qué le cito esto? Porque cuando el Señor dice: te voy a bendecir en grande, apenas vemos donde no llega la nariz. Y vemos nada más el proceso, por eso nos quedamos a medias en el proceso. Porque es humanamente lo que podemos alcanzar, pero usted y yo ya no alcanzamos humanamente, sino divinamente cada bendición que nosotros tenemos. Nos conformamos a pensar en lo inmediato y con lo primero que llega, con eso nos quedamos. Ya casi voy cerrando. Ayúdeme en 2 de Reyes 4:13. Segunda de Reyes 4:13. Dice la Biblia: dijo él, está hablando de Eliseo, ¿no? Dijo él entonces a Giesi, que era su escudero, su asistente: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Y qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi le dijo: he aquí que ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. Entonces llámala. Y la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Después dice que tuvo el hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Quiero decirte algo rápidamente. Dice la Biblia que esa mujer le dijo al marido: ¿sabes qué? Hagámosle un aposento al profeta de Dios. Hagámosle un aposento a la presencia de Dios. Hagámosle un aposento al hombre que le trabaja a Dios. ¿Y sabe qué? Ella no estaba viendo en sí el hombre. Ella estaba viendo la unción, el poder y lo que se podía manifestar en su casa para que fuera feliz. En ninguna parte de la Biblia o de esta porción dice que esa mujer pidió un hijo. En ninguna, léalo. Ni se hincó, ni oró, ni ayunó, ni nadie le dijo: Señor, quiero un hijo. No. Diferente anda con Samuel. ¿Sabe qué? No pidió un hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Honró al Señor. ¿Sabe qué fue lo que hizo esa mujer? Se determinó a dar lo mejor de ella a Dios sin pedirle nada. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de muchos de nosotros? Que nos dedicamos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y no alcanzamos lo que pedimos. Y decimos: Señor, esto es lo que necesito. Señor, lo otro es lo que necesito. Y el Señor dice: ¿y cuándo te vas a arriesgar? ¿Y cuándo te vas a determinar a hacer algo diferente de lo que haces hasta ahora? Esa mujer ya conocía de Dios, por supuesto que sí. Le aseguro que esa mujer oraba, ayunaba, se congregaba, sí, por supuesto, porque valoró la unción. Y dijo: la unción tiene que estar en mi casa, el aposento tiene que estar aquí. ¿Cuánto valoramos la unción del Señor? Dijo: le voy a decir a mi esposo
no sé cómo es que le voy a hacer, pero le voy a decir a mi esposo de que alberguemos aquí la unción y la presencia de Dios. Y ¿sabe qué? No lo hizo a cambio de un favor. Porque cuando le dijo Eliseo a Giesi, pregúntale qué quiere, la mujer dijo, ¿qué pasa si yo vivo en el pueblo? Yo no quiero nada. Pero el Señor le dio lo que ella necesitaba y no lo que ella pedía. ¿Sabe qué pasa cuando nos determinamos y nos lanzamos a dar el todo por el todo al Señor? Que no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Amén. Y le aseguro que lo que necesitamos es muchísimo más grande y muchísimo mejor de lo que pedimos todos los días. Así es, amén. Entonces, esa mujer valoró la presencia y la unción y retuvo al Señor en su casa. No pidió su milagro, conquistó su milagro. Yo no sé si esta mañana estás dispuesto no a pedir un milagro, sino a conquistar lo que te pertenece. ¿Sabe que esa mujer había leído en la Biblia que Dios todo lo podía hacer? Esa mujer sabía que las escrituras decía que el Señor todo lo hace, era el dueño de lo imposible. Entonces dijo, voy a dejar de pedir y voy a comenzar a arriesgarme y a conquistar con determinación para que Dios me dé lo que yo necesito. Es hora, iglesia, que comencemos a dar lo mejor de nosotros. Y si morimos, pues que moramos, pero viviremos en Cristo Jesús. La Biblia habla en Lucas acerca de 10 leprosos. ¿Sabe qué dice aquí? El Señor iba pasando entre Samaria y Galilea, entre la tierra del Señor y la tierra de los incrédulos. Iba pasando en medio de ahí. Y 10 ciegos comenzaron a decirle, Señor, aquí estamos, ayúdanos. Y él les dijo, vayan donde el sacerdote. Camino del sacerdote ellos fueron sanados. Pero de los 10 solo regresó uno. Adivine quién regresó. Un samaritano, un incrédulo, un extranjero. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque a veces los de casa, a veces los que conocemos al Señor, nos vamos con el primer miserable milagro que el Señor dio. Y digo miserable no porque Dios dé algo miserable, sino porque nosotros hacemos miserable lo que Dios nos da. Le pedimos al Señor algo grande y con lo primero ya es excusa para no regresar al Señor, para no servirte, para no darle lo mejor. Hay mucha gente que hoy en día el Señor nos levanta con grandes ministerios y se van de la iglesia y hacen sus propios ministerios, ¿sabe usted? Porque creen que ya lo tienen todo. Y el Señor dice, ni siquiera has formado tu don o tu ministerio y ya crees que puedes fundar una iglesia o hacer cosas grandes. Y ya crees que sabes más que aquel y ni siquiera Biblia lees. Y ni siquiera sabes de interpretación. Pero crees que ya lo puedes hacer todo. Solo uno se salvó, que fue el samaritano. Los demás fueron salvos, pero nunca salvos. Creer en Dios te bendice. Oiga bien esto. Creer en Dios te bendice, pero ser determinante y desafiante te hace integral. Por eso es que hay áreas que nosotros no podemos restaurar, porque con la primera bendición, con lo primero que Dios da, nos volvemos loquitos y ya no regresamos por más. Y aquí el secreto es no conformarse. Aquí el secreto es no conformarse con lo primero que viene, no conformarse con ser limpios de la lepra, no conformarse con que vaya el Señor, ya hizo algo por mis finanzas, por la lepra en mis finanzas, por la lepra en mi matrimonio, por la lepra de mis hijos, por la lepra de mi trabajo, va, ya estuvo, ¿ahora qué? Ahora regresa y se agradecido con el Señor, para que te bendiguen todo lo demás integralmente. Porque pasa, nos puede bendecir económicamente y nos vamos y qué gran bendición. Y vamos a vivir en esa bendición económica, pero infelices por siempre, porque no hay integridad. El Señor le ama. Sí, amén. No te pierdas la mejor parte del Señor. Hay una mejor parte que la que tienes hoy.
Si ves lo que tienes y te sientes orgulloso u orgullosa y dices, ay, qué bueno ha sido Dios, qué bien que tengo esto, que alcancé una buena familia, un buen esposo, buenos hijos, lo que sea, lo ves, sabes que no es nada, falta lo mejor. Falta lo mejor, esto apenas comienza para tu vida y esas son buenas noticias, porque Dios nunca se cansa de bendecirnos y nunca para de bendecir a sus hijos. O sea, lo que tienes hoy, de aquí a 1 año, a 3 años, a 5, a 10 años, no va a ser nada comparado con lo que tengas. Amén. Dios te va a bendecir y lo va a hacer en grande, porque Él no hace las cosas a medias. Él hace cosas grandes e increíbles para sus hijos. ¿Sabe qué pasó después? A esa mujer se le murió el hijo. Pero como había entendido los principios de integridad, conquistó la resurrección de su hijo. Conquistó que le diera vida al hijo que había muerto en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque cuando tiene su primera bendición, como esa mujer tuvo su primera bendición en su hijo, era cuando más tenemos que alabar, adorar, buscar, servir y entregarnos a Dios por completo, porque toda bendición puede morir en el intento también, si Dios no está con nosotros. Por eso dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Entonces ella tenía derecho a su siguiente bendición, que era volver de la muerte a la vida a sus hijos. Yo no sé si el Señor te entregó algo grande hace cuánto tiempo, te hizo una promesa grande y comenzaste bien en bendición y de repente se comenzó a morir esa bendición. Hoy es el día en que puede cobrar vida y Dios puede bendecir lo que un día murió, porque no fuimos con la primera bendición. Esa mujer tuvo derecho sobre su bendición porque era una mujer que conquistaba. Lo mismo le pasó a Moisés, ¿sabía usted? Cierro el mensaje con esto. Moisés obligatoriamente sufrió un abandono, como Esther. Moisés se tuvo que criar en un palacio bajo un sistema diferente. Esther tampoco se pudo criar con sus padres. Pero ¿sabe qué? El abandono de Moisés y el abandono de Esther solo era una puerta para la bendición de Dios en las vidas de ellos. La Biblia habla en el libro de Éxodo, capítulo 3. En el 2 comienza a contar de que Moisés salió a dar una vuelta cerca del palacio y que vio que un soldado estaba maltratando a un hermano de sangre de él. Y que cuando vio la injusticia fue, mató al soldado y lo enterró. Y a los días que iba pasando por ahí se discutió con alguien más, le dijo, ¿qué? ¿A mí también me vas a matar? Un hermano de él estaba diciendo eso. Eso partió el corazón de Moisés y lo hizo huir de la tierra donde estaba. Todo abandono que has sufrido, y estoy hablando de abandono en cualquier área integral de tu vida, tiene un propósito que se llama la gloria de Dios. Toda muerte a cualquier área, a cualquier bendición, a cualquier cosa que haya pasado en tu vida, tiene un propósito que se llama la gloria de Dios. Dice la Biblia que huyó Moisés y se fue para Madián, si no me recuerdo, y que estaba pastoreando las ovejas de su suegro y vivía muy bien. ¿Sabe cuál fue el problema? Que la zarza ardiente se lo presentó. Así como se está presentando en tu vida y en la mía esta mañana la zarza ardiente. Y le dijo Moisés, ya es hora. Y él le dijo, no, mira, a mí no me van a escuchar. Y le dijo, ya es hora, Moisés. ¿Hace cuánto el Señor te está diciendo, arriésgate? Arriésgate. Y si vas a morir a ti mismo, gloria a Dios, porque voy a vivir en tu vida. ¿Cuáles proyectos, sueños o bendiciones murieron? Llegaron. Comenzaste bien y murieron. Pero ella no se quedó ahí.
Ella siguió dando lo mejor para que cobrara vida lo que Dios le había dado. Hay muchas cosas que Dios te ha dado y a lo mejor no han llegado a dar el fruto que esperabas. Y si mueres, ¿cómo mueres? Pero de eso Dios se encarga, porque tú no decides cuándo vas a morir. No decides. Tú no decides cuándo va a morir lo que Dios te dio. Lo decide. Tu trabajo y el mío es acercarnos y creer que esa mujer no pidió absolutamente nada y obtuvo todo lo que necesitaba. Hay cosas que has estado pidiendo que a lo mejor no han llegado, pero va a llegar lo que necesitas y te aseguro que es mucho mejor de lo que estás pidiendo ahora. Cierra tus ojos, por favor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu, que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles, 6:30 de la tarde, y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, rétate, hay algo muy bueno para ti.